está agravando el problema. Hay un acuerdo tácito entre Xi Jinping y Donald Trump. Ha habido una noticia nueva. La cotización del oro y la cotización de Bitcoin, como saben ustedes bien, son muy sensibles a la marcha de la liquidez. Y durante las últimas semanas hemos visto cómo ambas han caído simultáneamente. Si esto se ha producido es porque la liquidez a nivel global se ha contraído. Si nos fijamos en lo que está haciendo el sistema de la Reserva Federal, debemos decir que no ha cambiado su política monetaria. Kevin Warsh sigue inyectándose 1.000 millones de dólares a la semana, lo mismo que hacía Powell. No ha subido los tipos de interés. Y si nos fijamos en lo que está haciendo el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Bessent, observamos que si bien una semana retira liquidez del sistema, a la siguiente la devuelve. Y por ese motivo, el nivel de reservas bancarias del sistema financiero norteamericano se mantiene holgadamente por encima de los 3 billones. Luego no hay problemas en los mercados monetarios estadounidenses y el sistema de la Reserva Federal, podemos decir, que sigue con una política monetaria expansiva. Bueno, pues si el sistema de la Reserva Federal no restringe la liquidez, ¿quién lo está haciendo? Pues lo saben ustedes bien. El Banco Central de China. La pregunta que nos vamos a hacer hoy es la siguiente. ¿Esto tiene sentido? Para el equipo de Oprah esto no tiene ningún sentido, aparentemente. Ningún sentido desde un punto de vista económico. Porque si un banco central frena el ritmo de crecimiento de la liquidez, o lo que es peor, retira liquidez del sistema, automáticamente provoca que la economía de ese país se desacelere. Si el Banco Central de China ha pegado un frenazo a las inyecciones de liquidez en un momento en que su economía está creciendo a tasas bajas y el consumo privado es débil, pues con esa política está agravando el problema. Luego, desde un punto de vista económico, no tiene mucho sentido. Pero deben ustedes tener en cuenta que si restringen la liquidez, se desacelera la economía, el consumo de petróleo, ¿qué hace? Disminuye. Y nos hemos encontrado que desde el comienzo de la guerra de Irán, China ha llevado a cabo una huelga de compra de petróleo. Si esto lo ha hecho, es para que el precio del petróleo no suba, a costa de ralentizar su ritmo de crecimiento. Este es el motivo por el que a la conclusión a la que llegamos es que hay un acuerdo tácito entre Xi Jinping y Donald Trump. Y en consecuencia, cuando concluya la guerra, cuando se alcance un acuerdo definitivo de paz y China vuelva a acelerar su economía, vuelva a consumir petróleo, el Banco Central de China, cuando se llegue a un acuerdo, lo que va a hacer va a ser inyectar liquidez en el sistema. Esta es la razón por la que creemos que tanto la cotización del oro como la cotización de Bitcoin viene determinada por esta conducta restrictiva de la política monetaria china. En el vídeo de la semana pasada y el de la semana anterior, les decíamos que íbamos a fijarnos en la cotización del yuan frente al dólar para tratar de determinar el momento en el que el Banco Central de China cambiaba su política monetaria. Es decir, que dejaba de retirar liquidez en el sistema y se ponía a inyectar liquidez. Lo más importante es que la caída del yuan frente al dólar no puede estar informando de que el Banco Central de China está inyectando liquidez en el sistema. ¿Y esto qué supone en Román Paladino? Bueno, pues que hace más probable que la cotización del oro suba, que la cotización de Bitcoin suba y rebote, y que también suba el S&P 500. Porque ha habido un cambio en la política monetaria que está llevando a cabo el Banco Central de China. Y está incrementando la liquidez que inyecta en el sistema financiero global. En el vídeo de hoy traemos el ETF más caro para invertir en el Nasdaq 100 que hemos encontrado. Y vamos a estudiar lo que nos ofrece y los peligros que presenta. Pero antes que nada vamos a ver el ETF más barato que hemos encontrado. Con un TER de tan solo el 0,13%, el ETF que tiene como neumónico BCFP de VS es el ETF más barato UCITS que hemos encontrado para invertir en una réplica del Nasdaq 100. Además es un ETF de acumulación y que te permite invertir en euros, lo que nos viene muy bien porque nuestra cartera está en euros. Ahora bien, tiene un problema, que es relativamente nuevo, entonces puede ser difícil que lo encuentres en tu broker, pero no pasa nada, porque por eso empleamos Freedom24. Freedom24, además de ser una plataforma que es sencilla, pero tiene todas las herramientas que necesitamos, tanto para invertir de forma sofisticada, pero también para analizar nuestra cartera, tiene una gran variedad tanto de ETFs como de acciones.
europeas, españolas e internacionales. Y por supuesto tiene BCFP de UBS. En segundo lugar, con un TER del doble, del 0,3%, tenemos el ETF CNDX de ICERS, que por esta subida de precio nos ofrece con respecto al ETF anterior... ¿Nos ofrece lo mismo? Sí, nos ofrece lo mismo. Lo mismo, además presenta una complicación más, que este cotiza en dólares. En Freedom 24 no pasa nada, porque puedes cambiar de divisa sin problema y de forma transparente, pero ya es una variable más a tener en cuenta. Es verdad que CNDX lleva cotizando más tiempo, es más líquido y es probable que la horquilla a la hora de comprar y vender el precio esté más ajustada que en el ETF de UBS. Pero de manera práctica, lo mismo. Añadimos estos dos ETFs a una nueva lista que hemos creado en Freedom 24 que la llamamos Nasdaq. Antes de ir a por el último ETF, el más caro que hemos encontrado, que es el QQQ3 de Wisdom Tree, que por un TER del 0,75% te permite replicar por 3 los retornos diarios del Nasdaq 100. Y ojo que esto de diarios es importante. ¿Y por qué decimos que es importante? Por un efecto que se llama desgaste por volatilidad. Este tipo de ETFs apalancados puede generar grandes beneficios en un mercado alcista, pero en los mercados laterales o bajistas tienen mucho peligro. ¿Por qué? Por lo siguiente. Tomemos, por ejemplo, un ETF que esté apalancado 2 veces sobre el subyacente. Es decir, que el ETF nos proporcione 2 veces el retorno del subyacente diario. Ok, eso significa que si en un día el subyacente sube de 100 a 110, un 10%, nuestro ETF subirá de 100 a 120, un 20%. Pero si al día siguiente el subyacente cayera un 10%, o sea, cayera un 10% desde 110, el subyacente simplemente llegaría a 99, otra vez en torno a 100. Sin embargo, el nuestro caería el doble, el 20% desde 120. Y esto significaría que el precio de nuestro ETF bajaría a 96. De esta forma, si mantienes un ETF apalancado en el tiempo y el subyacente simplemente se mueve lateral, o peor, se mueve bajista, los efectos pueden ser desastrosos. Ahora bien, pueden ser muy beneficiosos en momentos en los que tu sistema detecte fuertes tendencias alcistas. Así que vamos a añadir este ETF apalancado QQQ3 a nuestra lista de seguimiento del Nasdaq en Freedom 24, porque en Opla tenemos una funcionalidad para buscar esos potenciales suelos de mercados en los que se va a iniciar una fuerte tendencia alcista, y este tipo de ETF puede ser muy útil. Para terminar, si quieres replicar esta operativa o si quieres invertir en BCFP, CNDX o QQQ3, te dejamos el link aquí abajo en la descripción para que te abras una cuenta totalmente gratis y totalmente online en Freedom 24. Ha llegado el momento. Sí, ha llegado el momento. Ustedes saben que desde el comienzo del año les hemos dicho que esperábamos una fase correctiva profunda, una caída muy fuerte, pero que nos haría sentir que como si estuviésemos ante un mercado bajista, pero que no, que sería una oportunidad de compra. Ha habido una noticia nueva. Sí. Ha habido una noticia nueva. Fíjense lo que dice el New York Times. Tal y como pueden ver ustedes aquí, New York Times dice que OpenAI aplaza o va a aplazar su salida a bolsa que estaba prevista para el mes de octubre.